tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Julia Palma, para invitarlos a que nunca se pierdan el programa Dinosaurios en la Tele. Está padrísimo. Su amiga de siempre, Julia Palma. ¡Mua, mua! Señoras y señores, Dinosaurios en la Tele presenta. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos. ¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Pues para todos aquellos que alguna vez fueron niños y ahora ya somos dinosaurios, tenemos un gran invitado. Adelante, mi querido Vic. Pues muchas gracias a todos ustedes que no dejan de ver el canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión, Dinosaurios en la Tele. Les agradecemos de todo corazón y los invitamos a que nos sigan viendo. Ya se dieron cuenta que el día de hoy va a ser un programa muy especial. En primera, porque tenemos el legado de un gran artista mexicano, y en segunda, que tenemos el legado mayor que su hijo está platicando el día de hoy con nosotros. Así es de que le agradecemos mucho, ¿o no, mi querida Besauria? Así es, pues como siempre, compañeros, un placer compartir con ustedes el día de hoy este programa. Muchísimas gracias a nuestro invitado por haber aceptado la invitación. La verdad sí considero que va a ser un programa maravilloso porque pues su papá fue todo un personaje para todos los niños de muchísimas décadas. Entonces, muchas gracias. Y también muchas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. No se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, al número 4217 4700 91 69 80 31, 4217 4700 9169 8031, así como también donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 4658 2850 1764 0149, 4658 2850 1764 0149, y también darnos like. Pues bienvenido, Tiburcio, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con ustedes, y bueno, pues nada, estamos listos para conversar mucho sobre Cricri, sobre la trayectoria del nuestro Gabilondo y todo lo que ustedes quieran preguntar o indagar al respecto. Fíjate que hace ratito hicimos una promoción, de tu papá, y entonces algunas personas me dijeron que no conocían su música, sobre todo chavitos, ¿no? Chavos. Y les dije, pues hoy van a conocer la historia real porque la va a platicar su hijo.
Entonces, pues, si nos puedes empezar a decir, quién fue Cricri, quién fue Gabilondo Soler, por favor, Tiburcio. A mí me gustaría, perdón, la interrupción, que nos narraras de cómo llega Francisco Gabilondo Soler a los medios de comunicación, antes de ser ese famoso personaje. Por supuesto. Bueno, pues con todo gusto vamos atendiendo todas estas inquietudes. Bueno, lo primero que les diría es que Cricri es un autor mexicano mucho más conocido de lo que la gente cree, porque, y creo que este es un fenómeno que sí atañe no solo a Cricri, sino a muchos compositores. La gente conoce las obras, pero a veces no sabe quién es el autor, o a veces no recuerda de inmediato. Pero generalmente si tú le dices a alguien, voy al mercado, casi te va a contestar de inmediato, a comprar todas las cosas del mandado, ¿no? O, ¿sabes qué? Voy a agarrar caminito y te va a contestar de la escuela. Es decir, estos referentes que tienen las canciones de Cricri están muy, muy dentro de la piel de todo mexicano, y en realidad es una aportación interesante que a veces la gente dice, no conozco las canciones, las conocen más de lo que creen, y si se las empiezas a cantar o las empiezan a escuchar, las recuerdan de inmediato. Pero entonces, es muy buena pregunta, ¿qué es este trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo fue que este señor compositor llegó a aportar todo esto? Bueno, pues déjenme platicarles un poco de la historia de Pancho Gabilondo, que era como a él le gustaba que le dijeran. Y resulta que Francisco Gabilondo Soler, en los finales de los años 20, principios de los 30, era un muchacho que tenía la inquietud de hacer muchas cosas en la vida. Su principal inquietud era la astronomía, él quería dedicarse a la ciencia, pero resulta que pues no era una opción muy viable de la cual poder ocuparse. Perdón si hay un poquito de ruido aquí porque espero que andan un poco inquietos. Creo que también quieren participar en el programa. Mientras no sean las brujas, todo está perfecto. Permítame porque ahora ya no me dejaron escuchar mis perritos. Ya parece que ya ¿saben? Creo que no estaban encontrando el canal para ver el programa. Okay. Pero les decía, bueno, pues este muchacho que tenía la inquietud de dedicarse a la ciencia, pues encontró que pues no era una opción viable en ese momento. Y entonces dijo, bueno, pues ¿cuál es mi siguiente opción? Su segunda opción fue de ser músico, dedicarse a la música, y entonces optó por este camino. Él había nacido en la ciudad de Orizaba a principios del siglo XX, en el año 1907, hijo de un señor vasco de nombre Tiburcio Gabilondo, y también de una señora muy, muy guapa de nombre Emilia Soler, ella hija de catalán y malagueña, pero nacida en el puerto de Veracruz. Y bueno, ahí se empieza a conformar esta familia, la Gabilondo Soler, y el primer hijo, el mayor, era Francisco. De modo que él, pues se cría en Orizaba, con muchas inquietudes de hacer cosas, como decía, hasta que decide, pues, ser músico. Y entonces, como tal, pues en Orizaba, que era un lugar pequeño, bien comunicado, pero pequeño al fin, pues no había muchas oportunidades, de modo que migra a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México pues ya empieza a tratar de destacar como músico, al principio con muchos problemas, porque pues era un músico lírico, no tenía estudios formales, de hecho él estudió hasta la primaria, y entonces, bueno, pues tocando en bares, tocando en lugares donde se podía, a veces casas de citas, donde se pudiese, pequeñas carpas, acompañando cantantes, bueno, pues era la vida usual para un músico en la Ciudad de México. Pero justamente al inicio de los años 30 hay un fenómeno muy interesante en la comunicación mexicana, y es que la tecnología empieza a aparecer y a hacer de las suyas, y empieza a desarrollarse la radio mexicana. La historia de la radio mexicana es muy bonita, y eso valdría la pena dedicarle todo un enorme capítulo,
porque de veras es fascinante y yo diría que es una historia llena de aventuras. Pero el caso es que todo mundo quería ser parte de la radio. Y así como hoy en día encontramos a mucha gente que quiere ser, pues un influencer, destacar en internet, haciendo cosas en TikTok o en YouTube, bueno, todo el mundo tenía la intención de poder hacer algo en la radio, porque la radio estaba permitiendo un fenómeno muy interesante. Recordemos que México había salido al principio de los años 20 de todo esta trifulca que generó la Revolución Mexicana, y pues algo que necesitaba el país era, pues bueno, desarrollarse e integrarse. Entonces la radio estaba permitiendo mucho esto porque la gente de el norte podía escuchar lo que estaban haciendo en la Ciudad de México, y luego esa señal también llegaba hasta la península de Yucatán. Entonces fue un fenómeno muy lindo porque, bueno, pues el país empezaba a tener ya una identidad más definida. Empiezan a escucharse muchos boleros, mucha música romántica, la música vernácula también empieza a encontrar un nicho muy particular. Y bueno, todo el mundo estaba tratando de hacer cosas para aportar a la radio. De modo que Francisco Gabilondo empieza a participar en pequeñas estaciones de radio. Hay que señalar que las estaciones de radio que había en la Ciudad de México, la mayor parte de ellas, a principios de los años 30, eran estaciones pequeñas que tenían un alcance muy moderado, que podía ser como de 20, 50 watts. Entonces te escuchaban a 2 cuadras, y más allá de 2 cuadras, pues ya se acabó la magia. Pero como la Ciudad de México era relativamente pequeña y la mayor parte de la actividad estaba alrededor del centro de la Ciudad de México, lo que hoy conocemos como el centro histórico, pues era suficiente. Y entonces, bueno, pues surgieron muchas estaciones pequeñas de radio y Francisco Gabilondo fue partícipe de algunas de estas estaciones. Un día surge la posibilidad de un concurso donde buscaban talentos en una estación que ya tenía mucho más trabajo y destacaba bastante, que era la CYL. Era la estación que había fundado el periódico El Universal de la mano de un hermano de don Emilio Azcárraga Vidorreta, y él que tenía un negocio de venta de radio, se llamaba La Casa de la Radio, de modo que ellos dos deciden fundar una estación. Y esa estación pues estaba buscando nuevos talentos. Empezó como la CYL, después se convirtió en la XCTR, y entonces, buscando talentos, pues convocaron gente, y Francisco Gabilondo se le había ocurrido un número de canciones festivas. Todavía no existía lo de canciones para niños ni nada de eso. Entonces él se presenta con esa propuesta eran canciones, él decía que eran de tipo festivo, eran como burlas que hacía Francisco Gabilondo sobre la sociedad mexicana, muy al estilo o de lo que tiempo después haría Chava Flores, que claro, Chava Flores va a ser un estilo muy mexicano. Francisco Gabilondo utilizaba estilos más de la época como el foxtrot, el cuplé, un poquito el danzonete, y entonces, bueno, él presentó estas canciones. Quienes convocaban al concurso eran 2 artistas, que eran el Che Bor y la duquesa Olga, que eran, curiosamente, los 2 extranjeros. Él era argentino-chileno, aunque él decía que era alemán. Ella era argentina, pianista, muy buena. Y bueno, cuando escucharon esto, pues le dijeron, bueno, pues muchas gracias, unos días le avisamos. Después le mandaron un papelito que decía, bueno, pues este número es completamente inútil, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que este señor que convocaba el concurso tenía un número muy parecido. Entonces, pues no, se le estaba haciendo competencia y dijeron, no, pues no nos conviene. ¿Pero qué creen? Quien en realidad estaba a cargo de la estación, quien dirigía la estación de la ITR, era el Bate Ruiz Cabañas, que era un periodista, poeta, y entonces, pues habían pasado unos días, se encuentran él y Francisco Gabilondo en alguna parte del centro, y el Bate le pregunta, oiga amigo, ¿qué pasó? ¿Cuándo empezamos?
A él le gustó mucho el estilo de lo que presentó Francisco Gabilondo. Dijo, no, mire, es que me dieron este papelito. Y el vato le dijo, no, no haga caso, véngase. Y entonces le buscó un espacio dentro de la estación y le puso el sobrenombre de El Guasón del Teclado. ¿Por qué? Pues porque eran canciones burlonas. Ujú. Y entonces, pues empieza Francisco Gabilondo, tocando el piano solo y cantando, a hacer estas representaciones. Y resulta que, pues empezó a tener mucho éxito, gustó mucho al grado de que no solamente llegó a presentarse por lo menos una vez por semana en la estación de XTR, sino que llegó a tener inclusive algunas presentaciones en teatros, porque en ese entonces, este dato es muy curioso. Pues claro, la radio empezaba a destacar mucho, pero no todo el mundo tenía radio. Es decir, al final, comprarse una radio era un poquito caro, como cuando empezó la televisión. También era usual que la gente, el que tenía una radio, tenía televisión, bueno, pues dejaba que los demás vinieran a escucharlo, porque no todo el mundo tenía, ¿no? Entonces, lo que hacían muchos artistas era que se presentaban en teatros, y así uno podía, pues, también escucharlos, por un boleto muy, muy accesible, y podía escuchar a Agustín Lara, a Gonzalo Curiel y al Guasón del Teclado. Le tocó que lo escucharan también. El Guasón del Teclado. Y eso es lo que estuvo haciendo Francisco Gabilondo durante 1933 y parte del 34, con ese número que le había traído mucho éxito. Pero resulta que, recordarán que habíamos mencionado en ese momento, pues, que la mayor parte de las estaciones eran de un moderado alcance. Entonces, la estación que empezó a destacar mucho y empezó a marcar un parteaguas en muchos sentidos fue esta famosa y legendaria XEW, fundada por, ahora sí, don Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien tuvo el tino de, primero, hacer una muy buena y gran inversión tecnológica para su estación. Él encontró que, bueno, pues que la radio era un medio muy adecuado para poder hacer promociones comerciales, y él era un señor empresario, de modo que dijo, bueno, pues vamos a hacer esto, pero hay que hacerlo muy bien, y entonces decidió hacer una muy buena inversión en equipo. ¿Para qué? Pues para que la estación tuviese un muy buen alcance de transmisión, y empezó a destacar mucho por eso, por la señal, que se podía percibir en un rango de distancia muy amplio. Y además, otra cosa, don Emilio, muy abusado, hizo convenios con otras estaciones ya en los estados para que retransmitieran la señal, de modo que la señal de la XW podía llegar mucho más lejos que otras estaciones, y aquí es donde viene esta cohesión del país, donde la radio empieza a unir al país, como les mencionaba al principio, y entonces empieza a tener todo un sentido distinto, empezar a conocerse, a reconocerse. Ese fue el primer gran tino. Y el segundo fue que don Emilio empezó a hacer una gran selección de elenco artístico. Es decir, él se fijaba muy bien quiénes eran los artistas que podían destacar, que podían vestir muy bien la estación, y entonces fue que los invitaba a participar. Por supuesto, la estrella principal, y lo fue durante mucho tiempo, fue Agustín Lara, que tenía un programa en horario estelar, y bueno, pues tenía un trato de primera, porque empezaba él a arrasar con sus boleros en el panorama de la música popular mexicana. Antes de Agustín Lara, destacaban mucho los tangos, quizá foxtrots, otras cosas, y decía Francisco Gabilondo, refiriéndose a esos tiempos, que cuando llegó a Lara, barrió con todo, es decir, impuso el bolero, impuso la música romántica, sobre todo ese estilo que tenía Lara, y cambió el perfil de la música, no solamente de la radio, de la música mexicana propiamente. Y entonces, pues claro, todo el mundo quería no solamente ingresar a la radio, quería ingresar a la XCW y ser parte de ese gran elenco de artistas que bueno, que además es toda esa doble estrategia de don Emilio fructificaría posteriormente para también el desarrollo de la televisión, pero no nos adelantemos.
El caso es que Francisco Gabilondo, con su número de voz en el teclado, quería ser parte de ese gran elenco, y entonces un día decide, a principios de 1934, acercarse a la estación, y se encontró con que pues, el señor Azcárraga pues, no recibía gente, no daba citas, no daba entrevistas, y entonces, pues, ¿cómo le hago para poder mostrarle mis cosas, hablar con él? Y entonces, pues, recurrió al viejo truco de, pues, lo espero a la salida, y ahí lo voy a abordar. Y efectivamente, pues, esperó, no sé si un día entero, eso sí, no sé los detalles, pero cuando sale don Emilio de la estación, Francisco Gabilondo lo aborda y le dice, oiga, don Emilio, quisiera hablar con usted, porque fíjese que yo tengo un número musical que me gustaría presentar, y usted, ¿cómo se llama? Pues me llamo Francisco Gabilondo. Y entonces don Emilio dijo, sí, ya sé quién es usted. Oiga, y usted puede competir con Lara y con Gonzalo Curiel. Y entonces, bueno, primera gran sorpresa, ¿no? Uno, Francisco Gabilondo se sorprendió de que don Emilio lo conocía, ya había escuchado de él, pero además le aventó así como una pregunta, como un hachazo, ¿no? A ver, ¿usted puede competir a Agustín Lara? Dijo, pues no. Pero lo siguiente que dijo don Emilio fue muy revelador y muy interesante, porque le dijo, cuando usted está tocando sus tonterías, nada más que nos dijo tonterías porque era como claro, un poquito más elevado. Sí, exacto, pero bueno, cuando está usted tocando sus tonterías, los niños se pegan a la radio, así que usted debe tener algo para ellos. Agarre la marcha Zacatecas y póngale letra para chamacos. Y entonces, pues fue así como, púmbale, como que así casi segundo round, ¿no? No solamente don Emilio sabía del trabajo de Francisco Gabilondo, sino que además le hizo una sugerencia que pues ni por aquí le había pasado a Francisco Gabilondo, que su material le podría resultar atractivo a niños. Y entonces, pues él ya no se alcanzó a decir, bueno, no, don Emilio, déjeme ver si yo puedo hacer algo propio. Y entonces don Emilio se dio la vuelta y se fue. Y ya, entonces, pues Francisco Gabilondo se regresa a su casa pensando en esto y dijo, bueno, pues voy a intentarlo. Y tuvo un primer ejercicio que a mí se me hace muy bonito y muy honesto, porque dijo, bueno, yo no sé lo que le gusta a un niño, pero yo sé lo que me gustaba a mí de niño. Y entonces se empieza a acordar cómo era su infancia en Orizaba, con su padre, que convivían mucho en la parte de lectura, cómo convivía con su abuela materna, que era muy linda, y ella le contaba cuentos, le estimulaba la parte musical, en fin, él empieza a hacer ese primer ejercicio, y es muy bueno, aquí voy a hacer como una especie de pie de página, porque es muy usual y casi muy normal. El adulto, cuando quiere cuidar al niño, pues le comparte, sí, parte de sus experiencias, pero además su punto de vista. Pero no siempre se fija en lo que al niño le interesa. Y entonces hay niños que coinciden y hay niños que pues dicen, no, bueno, pues de niño me entretenían así, pero a mí no me gustaba. Bueno, puede ser. Entonces, pero porque uno supone lo que le gusta al niño. Y Francisco Gabilondo dijo, bueno, yo no sé qué le gusta a un niño, pero yo de niño me gustaba esto. Y entonces lo voy a ofrecer. Y se puso a trabajar. Se puso a trabajar en su casa muchos meses, semanas enteras, y ya cuando tuvo algún material, por ahí de septiembre, se volvió a acercar a la estación. Por supuesto, don Emilio no lo recibió, pero quien sí lo recibió fue el señor Otón Vélez, que era el subdirector de la estación. Y la verdad es que la estación de la W, aunque sí tenía muy buen elenco, pues siempre estaban a la búsqueda de nuevos talentos. Y entonces dijeron, bueno, pues vamos a escucharlo, y entonces el señor Vélez fue el primero que escuchó esas nuevas canciones, y al final dijo, pues está muy raro, pero vamos a darles una oportunidad, quiere decir que le gustaron, ¿no? Y entonces, pues buscaron algún espacio donde él pudiera entrar. La estación tenía pequeños huecos de repente donde metían, pues, novedades, aficionados, aparte de los artistas que ya tenían,
Y entonces acomodaron ahí a Francisco Gabilondo para que tocara sus cosas. Salió él al piano solito, cantó 4 canciones. Y aquí viene una anécdota interesante. La primera canción que cantó fue El Chorrito. No fue la primera que compuso, porque pues en lo que componía una, también empezaba con otra, terminaba, las corregía, las movía. Él mismo nunca tuvo claro cuál fue la primera canción que compuso, pero la primera que cantó fue El Chorrito, y por eso la consideraba la primera canción de Cricri, pero porque fue la primera que interpretó al aire. Después cantó El Ropero, después cantó Bombón Primero, y para ser también Batallón de Plomos, otra canción, que habla de soldaditos, y pues ya, se acabó ese primer programa y pues ya, se fue a su casa. Lo que le habían ofrecido era que estuviera en un programa diario de lunes a viernes, de 15 minutos eran los programas, y que estaba a vistas, es decir, estaba a prueba, a ver si funcionaba el programa y a ver si entraba algún patrocinador. Entonces, lo cual sí pasó a los 15 días, que ya entró un patrocinio de la Lotería Nacional y el programa se quedó. Pero entonces el primer programa fue así, las canciones y ya. Para el siguiente programa le dijeron, oiga, señor Gabilondo, pues está muy bien que usted toque el piano, pero sabe que ya se escucha muy simple, entonces lo vamos a poner un acompañamiento de violín, porque ya la estación pues tenía orquestas, tenía pequeños ensambles, había conjuntos, entonces ya un piano solo, híjole, ya no vestía muy bien, ¿no? Entonces, pues le vamos a poner un acompañante, y le pusieron a Alfredo Núñez de Borbón, que estaba recién regresado de los Estados Unidos, que era violinista, pero también compositor, y fue el que los empezó a acompañar. Y lo siguiente que fue sugerencia del señor Otón Vélez fue, oiga, pues mire, pues como son canciones para niños, sería muy bueno que pues hubiera algún personaje, algún animalito, alguna mascota, algo que le llame la atención a los niños. Entonces, pues resuelva eso, ¿no? Le daban las cosas para que las resolviera. Y entonces dijo, bueno, pues ya que me pusieron al violinista como antagonista al piano, en los cuentos clásicos, quien toca el violín son los grillos. Y entonces, pues es un animalito musical, pues que sea un grillito el personaje. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, pues él dijo, pues vamos a ponerle Cricri. ¿Por qué Cricri? A los niños antes, así como ahora nos enseñan inglés en la escuela, bueno, antes lo que se les enseñaba era el francés. El francés era la lengua franca, la lengua comercial, y eso todavía le tocó a Francisco Gabilondo. Yo creo que el inglés no se popularizó realmente en todo el mundo hasta después de los años 30. Yo creo que así fundamentalmente, casi más bien después de la Segunda Guerra Mundial, o apenas un poco antes. Entonces antes la lengua franca seguía siendo el francés. Y una cosa que es muy importante, los años 30 eran una época en la que se buscaba mucho, era la elegancia, es casi todo. Si ustedes revisan, por ejemplo, cómo tocaba y componía Agustín Lara, pues como que había una cosa muy elegante ahí, y como que la aspiración de todo el mundo era ser elegante, y pues más elegante que el francés, pues no había, digamos, no se percibía. Entonces, pues en francés hay 2 palabras para grillo, que una es grillon, pues muy parecido, y la otra es cri-cri, que es una onomatopeya infantil, que quiere decir grillito. Entonces, pues ya, que se llama cri-cri, y como complemento, pues el grillito cantor, ¿no? Y ya, se le quedó ahí el nombre. Les digo, a los 15 días entró el patrocinio de la Lotería Nacional, y pues les empezó a ir bien, porque empezó a haber buena recepción de la gente. Entonces, unos cuantos días después, estaba mi padre hablando con un amigo suyo, un director de orquesta zacatecano, y le decía, pues fíjate que ahora tengo este número de canciones para niños y me está yendo bien, y yo creo que puede durar unos 3 meses. Y su amigo le dijo, híjole, Pancho, quién sabe, es mucho tiempo.
porque imagínense, los programas no solamente eran cortos de 15 minutos, también cambiaban muy rápidamente. Ríanse ustedes ahorita de todo lo que aparece en tendencias, en TikTok, en YouTube, que aparecen y desaparecen personas y tendencias. Eso pasaba ya en la radio mexicana en los años 30. Y fíjense, esos 3 meses que pensaba Francisco Gabilondo, pues ya el año pasado cumplimos 90 años de escuchar a Cantor. Está bien. Oye, mira, perdón, mi querido Tiburcio, vamos a leer unos comentarios que me han gustado mucho. Claro que sí. Me dice el hermano Arturo González Camarena. Saludos, Angie, hermanos dinosaurios, abrazo, Tiburcio Gabilondo, y a todos con cariño. Ah, sí, un abrazo y un saludo muy, muy afectuoso. Saludos, hermano. Saludos. Muchas gracias, ingeniero. Raúl Leal dice, saludos cordiales amigos dinosaurios en la tele, 50 años, Angie, Víctor Polo, invitado, Cricri, gran compositor. La pobre muñeca fea, Las brujas, Di por qué, El ratón vaquero, toda nuestra infancia, música tocada en primaria y estaciones de radio, El clan infantil. Yo lo escuchaba en la mañana a las 7 de la mañana con un gran músico. Felicidades, excelente conversación y felicidades al invitado. Saludos cordiales desde la colonia Espartaco. Saludos, Raúl. Luego está Rogelio Telles, que dice, saludos a todos, gran invitado. Por cierto, Tiburcio, te escuché cantar y sí hay, de veras sí hay. Te vi con Rodrigo de la cadena. Felicidades, Rogelio Telles. Yo también lo vi. Sí. Enrique Benzer dice, un saludo al joven Tiburcio de alguien que tuvo la fortuna de estar con el gran señor Gabilondo en el restaurante Sajonia. Ah, cómo no. Uy, el Sajonia, primero pues un saludo enorme. Qué bonito recuerda el Sajonia en Avenida Revolución, en San Ángel. Era el lugar donde a él le gustaba ir a comer. Y me invitó varias veces. Eso fue muy bonito que me invitara a comer al Sajonia. Dice Hernández Gabriel, dice, saludos amigos dinos, saludos Gabriel. Saludos. Luego está otra vez Rogelio Telles, que nos dice anécdota. En una ocasión platicaba don Gabilondo que con el pelón Riestra, quien le decía, permítame acompañarte con mi orquesta, y le contestó que su música era más que vender pasteles verdes. Éxito de Riestra. Roberto Ariel Nolasco, el Jarocho, dice, saludos dinosaurios, excelente charla, un fuerte abrazo. Saludos, Jarocho. Saludos. Qué bien, hasta ahí estamos en perfectas condiciones y estamos recordando tantas y tantas cosas que hace rato que estábamos checando un poquito de material. Me estaba diciendo Tiburcio de los años en los que se hizo esos programas, y afortunadamente en esos programas de inicio de mi carrera todavía era yo ayudante de cámaras, y me tocó participar y ver desde cómo se preparaban los programas en blanco y negro allá en aquellos años tan intensos de los 60 y 66, 67, 68, que pues ya en el 68 yo ya estaba empezando a trabajar ahí, y en el estudio A precisamente me tocó en 2 ocasiones, y ya ves que se grababa por lo regular, no sé si era por necesidades de la estación o necesidades de tu papá, de que tenía que ser en la noche, y entonces se hacía de noche. Haz de cuenta como antes que hacíamos los polivoces o Silvia y Enrique o cualquier cosa así estaba mi posición dentro y mi posición dentro de la programación para hacer la grabación de los programas. Nachito. Dice Ignacio Vázquez Montes, dice, saludos mis estimados dinos y sobre todo mi amigo Tiburcio. También estuve compartiendo con Tiburcio en la Rambla. Claro que sí, muchos saludos. Saludos, sí. Nacho. Oye, vamos a tener que poner un video, porque yo no me puedo quedar así nada más, porque sí, ahorita que estamos platicando de aquellas grabaciones,
uno que nos fascina a todos y como decías tú hace rato, la gente escucha la palabra y lo liga con canciones de Cricri, sobre todo. Se refiere a las letras que son tan difíciles de aprender, sobre todo las vocales que son la A con sus dos patitas muy abiertas al andar, la E que tiene el palo del medio más chiquito, la I que es muy flaca porque no quiere comer, como le da su mamá, le dice ven a comer y no quiere comer, pero en cambio la O sí es muy obediente y come, y está gorda. Y luego la U, que se parece a una cuerda para saltar. A mí me gusta mucho saltar la cuerda, no más que siempre me caigo. Bueno, pues ahí las tenemos. A, E, I, O, U. ¡Jo, jo! Más sabe el burro que yo. Sí, pues el burro, ¿se acuerdan ustedes? ¿Qué cosas tan preciosas estamos viendo ahorita que nos hacen recordar y recordar, pues a mí mi infancia y mi juventud, porque pues lógicamente yo tuve la transición de ser niño a ser un joven adulto, porque yo no tuve amigos por decirlo, de preparatoria, ¿no? Entonces sí me tocó estar en esa posición. Rogelio Telles. Dice, me tocó hacer un homenaje al Gran Cricri con Plácido Domingo y Miguel Mathieu. Es lo que le decía yo a Víctor hace rato, que ese programa, acuérdate, güero, que lo hicimos creo que en el foro 5, parte en el foro 2 y parte en el foro 5. Inclusive yo tenía una foto con Miguel Mathieu, padrísima, también se me perdió. No, es que le decía yo a Víctor que ahí en el último programa que tuvo tu papá con Raúl Velasco, siempre en domingo, nos sacamos fotos todos, inclusive todo el staff, nos formamos ahí en un corte comercial y todos nos sacamos fotos que me imagino que la sacó el hermano de Víctor. Nada más había el hermano de Víctor y su papá, pero su papá estaba más aquí en Chapultepec en ese tiempo. Y recuerdo que nos sacamos muchas fotos y de repente de mi locker desaparecieron todas esas fotos que teníamos con Plácido Domingo, con Miguel Mathieu, con mucha gente, ¿no? Del ambiente. Yo recuerdo mucho a tu papá, más que otra cosa por pláticas. Fíjate que él era muy amigo de Jorge Rubí, un amigo mío, al cual le donó, creo que un observatorio, ¿no? Sí, bueno, Jorge Rubí recordarán que, bueno, también era astrónomo. Y, bueno, además muy, muy, muy culto él, muy, muy preparado. Y dentro del grupo de gente que estaba en la sociedad astronómica, pues era de los jovencitos. De hecho, siempre lo veían casi como niño. Pero vamos, también un gran astrónomo, una persona también muy dedicada a la divulgación científica, además de la conducción, y pues claro, también lo recordamos con mucha estima y cariño, y lo que sucedía ahí es que Francisco Villoldo tuvo un pequeño observatorio fuera de la ciudad. Bueno, ahora ya no está en la ciudad, ahora estaba en la zona de Tultepec. Yo todavía recuerdo el lugar. Yo lo recuerdo más por las hormigas que había allí, pues era muy pequeño cuando ya lo último que me tocó de ese observatorio, pero lo que hacían mucho era hacer prácticas con sus amigos astrónomos. Iban a este lugar en Tultepec, que resultaba todavía muy favorable para poder hacer observaciones. Tenían un pequeño observatorio con una cúpula que era giratoria, y ahí hacían estas observaciones astronómicas. Entonces, claro, el maestro Rubí y varios amigos suyos astrónomos fueron beneficiarios de este lugar. Y esa era la alternativa que tenía Francisco Gabilondo para dedicarse. Es decir, ya una vez dedicado a la música, bueno, no optó por no dejarla, no abandonarla, pero sí mantenerla dentro de su interés, al grado que inclusive le llegaron a invitar
dar clases en la universidad. Esto es muy importante porque recordarán, les mencioné que él terminó apenas la primaria, pero sus conocimientos matemáticos y de astronomía eran tan amplios que podía haber dado fácilmente cátedra universitaria al respecto, sobre todo en materia de cálculo. Pero bueno, él declinó porque dijo, pues no le parecía adecuado, no era muy partícipe de la escuela. Le gustaba aprender, sí, pero no necesariamente ir a la escuela. Entonces declinó esa bonita invitación, pero digo, hay que destacar que actualmente eso es casi ya imposible de poder hacer. Las exigencias de la vida actual requieren que un maestro tenga ya una carrera universitaria, no solamente ya, por ejemplo, formado como un normalista, sino que tenga ya una licenciatura en educación. Puede ser pedagogía, puede ser educación primaria, pero ya se requiere ese nivel de estudios. Y entonces el hecho de que él solamente tuviera primaria y le hayan invitado a dar clases en la universidad, bueno, pues hablaba muy bien de sus habilidades y conocimientos. Eso es un... Oye, Tiburcio, me platicaba una vez Jorge que le gustaba mucho la soledad en ese observatorio pequeño que tenía. Uh-huh. que tenía él le llamaba la cauda y se subía a la cauda, dice, pero se pasaba horas y horas ahí haciendo sus canciones y viendo las estrellas, ¿no? Parece que también tiene una estrella, parece que tiene su nombre, ¿no? Ay, ojalá que sí, no, hasta donde yo sé, no, pero eso sería una cosa fabulosa, ese sí sería un gran homenaje para... Porque Jorge tiene una estrella a su nombre, un descubrimiento que hizo. ¿En dónde? ¿En dónde tiene la estrella? En el universo. Ya. En el universo, o sea, les ponen su nombre a la estrella que descubren. Cuando la descubrieron en ese tiempo, les ponían su nombre. Y parece que Cricri tenía su estrella y Rubí tenía su estrella, ¿no? Que descubrieron. O sea, porque de verdad, Jorge, creo que a los 13 años salió de la universidad, ya era niño prodigio. Sí, que a los 13 años se fue y ya daba, creo que clases y todo este rollo, ¿no? Después, bueno, ya se descompuso y se metió de conductor. pero era muy inteligente, es muy inteligente. No sé dónde ande, por cierto, no sé. Sí, también le hemos perdido la pista, ojalá que esté muy bien. Esa parte de la vida de Francisco Gabilondo es interesante porque les digo, él nunca abandonó la astronomía, simplemente la dejó como su vida paralela, y cuando no estaba dedicada a la música, pues se dedicaba al estudio astronómico. Entonces, también es una faceta muy interesante de él. Y si la analizamos con cuidado, bueno, la música son matemáticas y el tipo de astronomía que le gustaba era el cálculo, pues que son matemáticas. Entonces, era un señor matemático con dos facetas. ¿Y tiene alguna canción dedicada al universo? No, fíjate que eso es muy curioso porque no hay una canción de repente sí habla un poco de las estrellas, pero no habla en términos astronómicos propiamente. Entonces, eso es una peculiaridad, como que mantuvo las dos cosas paralelas. Separadas un poquito, ¿no? Sí, así es, exacto. Sí, está padre, bueno. Yo me decía de esa soledad, dice, pero de verdad, se subía a su cauda y se encerraba en esa soledad, ¿no? Que a él también, dice, me daba un poco de envidia de verlo tan entretenido en el telescopio que tenía, ¿no? Bueno, los aparatos que tenía, y escribiendo a la vez, ¿no? Claro, sí, de hecho es una cuestión que inclusive aparece en los textos de Cricri, tanto en algunos cuentos como textos de radio, esta referencia a que, bueno, para ser creativo y poder estudiar y concentrarse mejor, pues era muy adecuado, muy conveniente hacerlo, pues más bien a solas, así no tener tanta gente alrededor. Claro, pues él tenía su familia y era muy cariñoso con ella, era un papá muy amoroso, muy cariñoso. Ustedes vieron este ejemplo de lo que vimos hace rato
en el video, un señor con mucho sentido del humor. Sí. Y además que era capaz de reírse pues, también de sí mismo y echar chistes, pero eso era todo el tiempo, ¿no? Pero entonces, y claro, estaba esa faceta muy bien, pero cuando necesitaba él retirarse a estudiar, retirarse a atender sus cosas, pues sí era así como, bueno, pues está en eso y se le respetaba mucho. Entonces, eso era muy fácil porque sabes que él era muy respetuoso también de la individualidad de cada quien. Era muy buen papá. Yo diría que tenemos una relación muy bonita con él. ¿Tienes más hermanos? Sí, claro, bueno, de hecho, él tuvo 3 matrimonios, para aquellos que no estén al tanto, porque, fíjate, de hecho, para cuando él llega a la Ciudad de México de joven, pues ya estaba casado y ya había nacido su primer hijo. Entonces, de su primer matrimonio nacieron 2, Jorge y Diana fueron los hermanos mayores. Ese matrimonio fue con Rosario Patiño. Su segundo matrimonio fue con Yvette Boulé, una norteamericana, pero bueno, vecindada en México. Y ya el tercero, último, y con el que duró más, fue con Gloria Gallegos, mi madre. Del segundo matrimonio nacieron mis hermanos André y Francisco, y en el último nacimos mi hermana Flor, que es más chica, y un servidor. Entonces fuimos 6 en total. Actualmente sobrevivimos solamente 2 de mis hermanas y yo. Entonces, pero es muy curioso que quizás después podamos entrar con más detalle, pero recordarán que hay una película con don Ignacio López Tarso, que se hizo en el año 63. Y bueno, ahí lo que la trata de plasmar la película es los inicios de la carrera de Cricri. Es mucho más emotiva que exacta, pero bueno. El caso es que una vez a mí una señora me echó en cara que yo no podía ser hijo de Cricri. Y bueno, ok, pues, ¿por qué? Porque ella vio la película y en la película, como él no se casaba y no tenía hijos, entonces yo no podía ser hijo de Francisco Gabilondo. Entonces, bueno, a él le voy a dar mucha risa a la anécdota. Oye, y no eran familiares de los Soler, también No. venían de España. No, fíjate que hay un detalle muy interesante. Los Soler no se apellidaban Soler. No. Ellos se apellidaban Díaz. Pero resulta que, bueno, la mamá pues era viuda y se casó en segundas nupcias con un señor de apellido Soler que al parecer fue muy buen padrastro para ellos. Entonces, pues muy cariñoso, los apoyó mucho y ellos en respuesta a eso, por el efecto que le tenían, decidieron tomarlo como nombre artístico. Los más chicos de ellos sí se apellidaron Soler, pero Fernando, Domingo, Andrés Julián, y Fernando. sí, no sé si Julián sí ya se apellidaba Soler directamente, pero Sí, Julián Soler. que sí, bueno, pues la cuestión es que los mayores en realidad se apellidaban Díaz y los chicos sí se apellidaban Soler, también estaban una o 2 hermanas. Entonces, pero en realidad no había relación, solamente fue una coincidencia. Y lo curioso es que, claro, pues como eran señores altos, con el corte de rostro un poco más largo, pues sí, algunas personas pensaban que estaban relacionados, ¿no? Pues siendo artistas todos, pues era como que muy fácil llegar a la conclusión. No, y pues venían de España, creo que del mismo pueblo, o sea, venían todos Bueno, creo que juntos, ¿no? Bueno, pues recuerden que había una gran influencia de españoles hacia México. Ustedes recordarán que les comenté al principio, pues el padre de Francisco Gabilondo, mi abuelo, él era de origen vasco, se casa con una señorita que es hija de catalán y malagueña. Entonces, bueno, pues esa presencia española, habiendo siendo México una colonia, un lugar totalmente vinculado a España durante siglos, pues todavía después de la independencia, bueno, seguía siendo un referente muy importante para muchos españoles que venían a hacer la América, a buscar oportunidades. Era lógico que llegaran al país y se asentaran aquí.
¿no? Entonces, pues no era tan extraño en ese entonces. Me quedé pensando. ¿Cuántas canciones compuso su papá? Pues esa es una muy buena pregunta. Y el dato que nosotros tenemos registrados dentro de la serie de Cricri como canciones son 226 canciones. Más otras pequeñas composiciones que eran pues como introducciones musicales, pues, pequeñas piezas de enlace, pero como canciones son 226. Y pues cuando uno compara, esto es durante casi 27 años que estuvo en la radio, cuando uno compara de ese mismo periodo el trabajo de Agustín Lara, resulta que en ese entonces, más o menos ese tiempo, Agustín Lara compuso unas 600 canciones. Y entonces uno dice, pues entonces Cricri compuso muy poquitas. Bueno, pues claro, uno siempre quiere más, ¿verdad? Lo que sucede es que Francisco Gabilondo prefería recomponer y desechar aquello que no funcionaba muy bien. Es decir, era un músico, un compositor muy crítico con su obra. Y en vez de hacer mucho, prefería hacer menos, pero que estuvieran lo mejor hechas posible. Y aún así desechó bastantes cosas. Hay canciones que se cantaron durante los 2 primeros años de Cricri y después ya no se volvieron a tocar. Entonces, inclusive se llegó a perder la música de varios de ellos, porque recordarán que al principio les dije que Francisco Gabilondo era un músico lírico. Él aprendió a tocar el piano imitando los movimientos de una pianola, pues, que era un piano con un mecanismo de repetición. Y entonces, pues no escribía música, pues mientras no necesitó, pues le iba muy bien. Y ya el proyecto de Cricri lo obligó a tener que aprender, porque si no se le iban las ideas. O sea, las letras de las canciones ahí estaban, pero pues había que captar la música y no tener que depender de otros. A él le gustaba hacer las cosas por sí mismo. Entonces, poco a poco aprendió a escribir música y llegó a tener muy buena escritura musical. Entonces, pues vamos, hizo... esa parte a mí me parece muy meritoria. Y les voy a explicar por qué. Porque, bueno, no es hacer comparaciones gratuitas, pero si pensamos que gente que ha tenido una fuerte influencia en la música popular mexicana, como Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel y Cricri, bueno, estos 4 compositores, todos empezaron líricos, y solamente Cricri fue el único que acabó teniendo la posibilidad de escribir música. Los demás siempre se mantuvieron como líricos. Con tremendos talentos, pero el único que se animó a cambiar esa circunstancia fue el propio Cricri. Entonces, creo que le da un mérito particular como compositor, no más que en calidad que otros, pero sí como un mérito de esfuerzo propio, pues. Entonces, en ese sentido, pues hubo canciones que se perdieron, pero están ahí el registro que existieron, y además muy importante, que por lo menos una vez se tocaron en la radio. Entonces, ese es otro detalle. Hay otras cosas que quedaron, pero que solamente fueron borradores, no llegaron a ser canciones completas. ¿Ves? Y entonces, por eso tenemos el número de 226. Ahora, de esas 226, él grabó 121. Entonces, pues sí, él grabó bastante de su material, ¿no? ¿Tenía alguna especial consentida que le gustara más? No, porque él decía que las canciones son como hijos, entonces no puedes decir cuál es el que quieres más. A lo mejor sí tienes alguno, pero no lo vas a decir, ¿no? Claro. La abuelita, el ropero de la abuelita. Oye, vamos a leer unos comentarios porque ya están llegando muchos. José Luis dice: hola dinosaurios, hola Tibu. Oye, qué grosero eres, ¿por qué le dices Tibu? Se llama Tiburcio. No, pero así me dicen mis amigos. Ok, bueno, no, muy bien. Dice él mismo: se me complicó la tarde. Dice el pollo: saludos dinos desde Tepetlaostoc, qué buena charla. Mi suegra fue maestra y varias veces fue la esposa del señor Gabilondo a los festivales que se hacían en su honor en Texcoco. Muy bien.
Rogelio Telles, me tocó hacer un homenaje al gran Cricri con Plácido Domingo y Mirel Mathieu. ¿Cuál sería, mi querido? ¿Sería este? Sí, Esta foto que me acaba de mandar y ahorita me está mandando mi querido hermano Arturo González Camarena, sí, otras sí. fotos y por eso también ando medio distraído, disculpen. Pero fue esa producción, Los Cuentos de Cricri, que se hizo para celebrar el 50 aniversario de creación de El Grillito Cantor. Uh-huh. Dice José Luis Delgadillo, luego me estaba quedando dormido y escuché al grillito cantar y dije, ya es de noche. Pues sí. Claro. Dice José Luis Delgadillo, pero aquí estoy. Gilberto Campos, el ingeniero, dice, buenas noches, amigos dinosaurios, saludos a todos y al invitado. Gracias, mi querido Toris. Saludos. Buenas noches, ingeniero. Enrique Wenzel nos dice, en el Sajonia era un punto de reunión de personas de nacionalidad alemana y don Francisco pidió unirse al grupo y asistió a muchas de esas reuniones donde casi siempre terminaban todos cantando canciones alemanas que Cricri conocía muy bien. Gracias, Enrique, por el dato. Vic dice mi esposa que le debes la foto que le tomaste con Tiburcio el día que mi reconocimiento en la Rambla. Ay, caramba, sí se las mandé, déjame buscar porque ahorita estaba yo buscando precisamente un video donde fui a Orizaba y me encontré la estrella en el piso allá en Orizaba y me puse a limpiarla con unos clines que traía yo y mi agua de la que iba yo tomando. Y después me encontré la de esta señora, otra también famosa actriz mexicana orizabeña, la abuelita del cine. Ahí va, bueno, Sara García nació en Orizaba, Evita Muñoz Chachita nació en Orizaba, me parece que Héctor Lechuga también era de Orizaba. Sí. ¿Quién más? Se me está escapando alguien. Pero pues sí, Orizaba ha sido cuna de muchos talentos del entretenimiento en México. Exacto. Nos dice también Juan Monroy, buenas tardes, equipazo de los dinos, y un fuerte abrazo a mi amigo Tiburcio. Muchas gracias, un abrazo de vuelta. José Luis Delgadillo, ¿a qué edad tiene el grillito? ¿A qué edad tiene el grillito? Bueno, eso quizá no lo mencionamos al principio, pero cuando Francisco Gabilondo empieza con la creación de las canciones para niños, tenía 27 años. O sea, estamos hablando que un hombre todavía bastante joven, no un chamaco, pero tenía el 27 años cuando crea a Cricri, el Grillito Cantor. Okay. Entonces, si no lo hubiese hecho esto, pues bueno, quizás habría seguido haciendo los otros estilos de composiciones, a lo mejor habría desarrollado otro proyecto, no lo sabemos. Lo que sí les puedo decir es que cuando él empieza a hacerlo de Cricri, se olvida totalmente del Guasón del Teclado, porque el proyecto lo envolvió y lo absorbió de tal manera que desechó el otro. Y fíjense, es muy curioso porque él lo que quería era llevar el Guasón del Teclado a la W. Y después ya se olvidó de eso. Pero así, se olvidó totalmente del Guasón del Teclado. Entonces, y Cricri, pues fue el que le absorbió y le cambió la vida totalmente. Y después ya no quiso hacer otra cosa que no fuera Cricri. Qué bueno sí. Por ese lado. Juanito Monroy nos dice, trabajé con su papá en el estudio A. Gracias, mi querido Johnny. Y Arturo González Camarena, la producción del disco de Cricri con Plácido Domingo fue del licenciado Miguel Alemán Velasco, con arreglos musicales de Memo Méndez Guiú, y el ingeniero Santillán me compartió las fotos. Están en WhatsApp. Sí, hermano, lo estaba yo viendo. Ahorita me las chuto rápido. Dato cultural. El verdadero apellido de los Soler era Díaz Pavia. Para los que no estábamos muy bien enterados. Raúl Leal, excelente conversación, muchas felicidades al señor Tiburcio Gabilondo, gran programa, buenas noches, feliz día del trabajo. Gracias, ya sabes, aquí le sudamos la gota gorda en los días del trabajo, en Navidad, Año Nuevo, todos los días que sean posibles. Claro. José Luis Delgadillo, ¿qué canción te gusta o te gustó más de las que escribió tu papá? Ahorita me la contestas, tenla muy en cuenta. Claro que sí. Dice
Enrique Wenzel, su gran amigo Jorge Labardine también era de Orizaba. Fíjate, esto me Sí. estoy enterando yo ahorita, Enrique. Gracias, buen amigo el negro Labardini. Vanessa de la Vega, caramba, creo que la conozco. Es mi hija. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a XW a cantar con una estudiantina en el homenaje que le hicieron a Gabilondo Soler. Fue sumamente impresionante el cantar la canción de la patita y del ratón vaquero de mi ídolo, el Grillito Cantor. Pues qué bueno, mija. Esas son cosas que se llevan en el alma, que se recuerdan con mucho cariño y que nunca se olvidan. José Luis Delgadillo, ¿y tú como hijo ya no seguiste sus pasos? Algo así como Cricri, nueva generación. Bueno. Sí, ese es una especie de puerta falsa que uno no debe cruzar tan fácilmente. Es muy difícil seguir haciendo lo que él hizo, porque, pues vamos, Cricri se gestó bajo ciertas circunstancias y si bien, pues podríamos hacer un material que tuviera pues mucho su estilo, mucho de su sello, pero no es lo mismo. Y yo creo que una parte importante de valorar la obra de un autor es, bueno, pues el autor ya aportó esto, y si uno no va a aportar algo que sea realmente a la altura o mejor, yo creo que hay que ser muy respetuoso y muy crítico, y mejor no meterse en un brete si uno no puede aportar más. Además, es muy difícil en realidad, creo que el único caso, o hay muy pocos casos de hijos que puedan estar a la altura o superar a los padres en materia, bueno, en materia de música. Está el caso de los Strauss, que bueno, pues el papá fue un músico muy destacado, vienés, y el hijo, Johann Strauss, bueno, los dos se llamaban Johann, bueno, destacó como compositor de valses y pues sí superó al papá, ¿no? Pero es difícil meterse a esa parte. Y uno puede ayudar a cuidar la obra, a darle atención, sin tener que hacer lo mismo exactamente, ¿no? Entonces, eso es parte del sentido crítico que hay que tener. Yo creo que hay artistas que sí lo logran, digo, está complicado, implica mucho compromiso, pero si uno no está a la altura de ello, mejor ser honesto y no estropearlo, ¿no? Entonces, se puede aportar también de otras maneras. Claro. Y la otra pregunta que te había hecho José Luis Delgadillo, que es, ¿cuál es la canción que hizo tu papá que más te gusta? Es también difícil contestar eso porque fíjate que con el tiempo pueden ir cambiando los gustos. Digo, siempre me van a gustar todas. Hay unas que hubo un tiempo que no me gustaba escuchar mucho. Por ejemplo, hubo un tiempo que Marcha de las Letras no me gustaba escucharla porque la escuché tanto y dices, bueno, ya no quiero saber de esa canción. Bueno, después te reconcilias y ya no tienes problema. Pero por ejemplo, con las que me he ido quedando con el tiempo son Conejos Panaderos, Mi Amigo Hans, Acuarela, Viejo Bosque, La Pianola, que esa no se grabó. Entonces, esa sería como una selección de temas. Pero yo creo que me quedaría mucho con los interludios de las canciones de Cricri, es decir, las partes instrumentales que van dentro o a la mitad de la canción. Esa sería quizá mis partes favoritas. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta, Tiburcio. Ahorita estás haciendo algo como para hacer un homenaje a tu padre o remixar algo o algún proyecto para volver a estar presente en la televisión o en el cine. Claro, por supuesto. Sí, de hecho continuamente se está trabajando. Déjeme comentarles un poquito de cómo se trabaja hoy en día, porque claro, pues Francisco Gabilondo siempre tuvo el manejo de su obra,
siempre tuvo hecho el control administrativo, no recurrió a editores de música, sino que fue su propio editor, y eso le permitió tener una experiencia suficiente pues para marcar el rumbo de su trabajo. Entonces, ya no estando él, bueno, antes de dejarnos, él diseñó un proyecto que es una empresa que se llama Gapsol, y Gapsol, que es la abreviación de Gabilondo Soler, es una empresa diseñada para cuidar y administrar su obra, su propiedad intelectual, tanto los derechos reservados como los derechos de marca, y atender los proyectos que ya existían como generar proyectos nuevos. Y lo que es muy bonito con Cricri es que siempre nos tienen trabajando. Alguna vez alguien me dice, oye, es que los niños de hoy no conocen a Cricri, y yo les contesto, ¿y por qué no me puedo ir de vacaciones? Porque siempre tenemos cosas que hacer. Y miren, pues Cricri sigue existiendo en las grabaciones, ya no se consumen discos, no han desaparecido del todo, pero ya no se consumen discos como antes, pero existe en las plataformas principales de música, siempre está el catálogo de Cricri, y siempre estamos ayudando a que se fomente y se divulgue ese catálogo. Hay mucho Cricri que se toca ahora en orquestas. Hay muchas orquestas estatales o de instituciones culturales que tocan ahora mucho a Cricri. También tenemos muy diversos intérpretes de la obra. Por ejemplo, tenemos a gente como Sara Emilia, como Voz en Punto, por supuesto Maribel Martínez, con montajes escénicos, la Compañía Nacional de Danza, Javier Camarena, que ha hecho una grabación muy buena de canciones de Cricri, entre otros autores. También se han hecho grabaciones en Japón, en japonés. Tenemos una intérprete que es la Saompi en España, y bueno, y el interés sigue creciendo, ya sea que canten un tema o que canten muchos. Y a partir de toda esta gran actividad que nos da el grillito, además de que, bueno, pues que tenemos una actividad muy amplia manejando el archivo documental del maestro Gabilondo, para lo cual tenemos otra instancia nueva que se llama Fomento Cultural Gapsol. Bueno, pues resulta que, aprovechando que en 2024 se cumplieron 90 años de existencia, de creación, de existencia del Grillito Cantor, decidimos echar a andar un proyecto que se llama Festín Mustín Cricri. ¿Qué quiere decir Festín Mustín? Es el Festival Internacional Musical Teatral Infantil Cricri, donde se le da espacio a todos estos nuevos intérpretes de las canciones y además pues nuevas propuestas que con muy buena calidad de realización pues están tratando de compartir la obra del maestro y además aportar su propio granito de arena musical y teatral, escénica, para con la obra, porque entonces ahí es muy lindo que Cricri pues de repente ya se multiplica y se vuelve parte de este gran catálogo de la música popular mexicana a través de muchos intérpretes, sin dejar de tener esta presencia clásica de las grabaciones que conocemos en propia voz del maestro y que, como les comentaba, siguen presentes a través de las plataformas digitales. Entonces, nuestro trabajo aquí, porque no es nada más el trabajo mío, tenemos un equipo de gente muy dedicada, a los cuales yo siempre les quiero agradecer no solamente su colaboración y cariño, sino también su paciencia conmigo, porque, bueno, pues hemos logrado mantener esta muy buena actividad, y entonces ustedes pueden encontrar que Cricri, además de estar disponible en redes digitales y en salas de concierto, también lo pueden encontrar a través de redes sociales, lo pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Blue Sky, en X, antes Twitter, se nos está escapando alguna por ahí, pero bueno, Cricri a ese nivel está activo, presente y siempre compartiendo su como dice él, su burquita alegre a través de la música. Oye, mira lo que nos está diciendo Wally. Rodolfo Real Reyes, adelante. Dice Wally, buenas noches
a todos. Pregunta, ¿existen canciones inéditas que se pudiesen grabar para los niños de esta generación? Claro. Propiamente, a ver, esta parte, este tema siempre nos lo preguntan, pero lo tengo que contestar honestamente. No existen canciones inéditas como tal en el sentido más estricto de lo que es inédito, porque inédito es lo que nunca se ha dado a conocer. Existen canciones que son desconocidas porque pues ya no se grabaron en estudio o porque, bueno, pues se quedaron ahí tocadas 1 o 2 veces, pero están ahí las partituras, ¿sí? Entonces, en el más estricto sentido inédito, no hay como tal, porque se dieron a conocer por lo menos una vez y ya eso les quita lo inédito, pero yo diría que sí hay muchas canciones desconocidas y de hecho, inclusive dentro de las mismas grabaciones que hizo el propio Francisco Gabilondo, hay canciones que sí, a lo mejor no han sido tan afortunadas y la gente las desconoce. Entonces, bueno, pues hay muy buen trabajo, como se dice ahora, hay una ventana de oportunidad para dar a conocer mucho más canciones como Cochecito de Música, como El Pato Visco, Coro de las Chicharras, ¿cuál otra? Castillo Azul, Los Sueños, que son todas canciones que él grabó en su momento, pero que a lo mejor no tuvieron tanta resonancia como La Patita, Ratón Vaquero, Cochinitos, etcétera. Sí, muy bien. Muy bien, dice Nacho Vázquez Montes. Dice, todavía conservo el pin que amablemente nos regalaste en la Rambla. Ah, sí, claro. Y faltaron regalar algunos, llámalos. José Luis Delgadillo, intercambio pin de cámara por pin de Cricri. Bueno, está muy bien. Enrique Benzer, recuerden que hubo una primera dama que prohibió la imagen de Donald y Mickey porque salían desnudos, y es probable que otra haya hecho lo mismo con Cricri solo porque una pata no va al mercado. Bueno, esas qué bochón, José Luis Delgadillo. ¿Por qué los mexicanos reaccionamos siempre a una persona como grillo y se le dice Cricri? Ahí pues, tienes a Gerardo. Sí, ahí está Gerardo, sí. José Luis Delgadillo, y no estoy hablando del grillito cantor, sí, sino este es el grillito de la batería, ¿no? Se podría decir. El grillito. El buen Gerardo. Híjole, pues, fíjate, Tiburcio, que allá en mi pueblo están haciendo una labor muy buena con los alumnos en una escuela que hay ahí, entonces están haciendo como le hacen en los condados en Estados Unidos, les enseñan música y compran los instrumentos y hacen bandas grandísimas de 50 alumnos y van tocando todos y se oye precioso. Y el otro día oí canciones de Cricri que las adapta pues con música moderna, ¿no? Y se me hizo padre ver todo eso. Lo malo que ahorita te digo, o sea, yo siento que si a tu papá le costó trabajo, por ejemplo, llegar con el señor Azcárraga, con Otón Vélez, con toda esta gente, y que Otón dijo, sí, pásale, pero mira, vas a estar, pero como que vamos a ver qué sale de este rollo, ¿no? Qué bueno que llegó en ese momento donde todavía estaban buscando esos talentos. Ahorita no buscan talentos para niños, ¿no? Aquí, y te lo digo sinceramente, en la televisión, en el radio, todo eso se acabó. Y en las redes sociales, pues no hay forma de hacer un programa para niños, porque ya los niños ven otro tipo de cosas, pero la música de tu papá es muy importante en la vida de nosotros, que ya tenemos que el séptimo piso, ¿eh? Claro, pues fíjate, eso es una reflexión, una revisión muy interesante, porque en realidad a veces damos por sentado que el entretenimiento para niños, bueno, ha estado ahí o debía estar ahí, pero la verdad es que es un ejercicio que sí requiere atención. Y bueno, y además viene una observación muy interesante. Cricri llegó en un momento muy apropiado para hacer una propuesta que era estrictamente entretenimiento. Sí existían cosas para niños, pero eran para instruir a los niños, era para educarlos, era para que
pues niño, pórtate bien, o niño, lávate las orejas después de ir al baño, ya sé, ese tipo de consignas formativas, ¿no? Había un programa debe haber sido muy lindo, de radioeducación. Radioeducación tuvo varias etapas, empezó en los años 30, y tenían un programa para ayudarle a los niños a hacer sus tareas. Entonces, yo creo que mandaban cartitas y así daban consejos. Ya digo, ya cuando llegó la carta ya pasó la tarea, ¿verdad? Pero vamos, la consigna era siempre educativa, era formativa. Cricri llega y no les quiere enseñar nada, simplemente los empieza a entretener. Y yo creo que en ese sentido fue muy afortunado. Pero cuando vas revisando la historia de la radio mexicana y luego un poco la historia de la televisión, bueno, es cierto, antes se hacían más producciones orientadas a niños, también orientadas tipo familiar, y de repente faltan estas opciones, y tendrían que seguirse haciendo. Mi percepción es de que muchas veces no se abordan, porque parecería que eso no va a ser redituable, es decir, una producción, pues siempre busca que por lo menos se retorne la inversión, ¿no? Y a veces parecería o daría la impresión de que, pues no, porque como los niños no consumen directamente, si no tienen el poder adquisitivo, pues ¿para qué haces cosas para ellos, no? Pues no, hay que hacer cosas para ellos, y finalmente los padres de familia serán los responsables de decidir si pueden hacer un consumo a través o por conducto de ese producto de entretenimiento que se les está brindando. Y debe ser un producto bueno, porque al final, bueno, sabemos que ha cambiado un poco el formato. Ahorita estamos utilizando una herramienta que es el Internet, pero bueno, la comunicación sea a través de impresos, de radio, de televisión o de Internet, pues si lo que queremos es formar gente que consuma contenidos, pues hay que darle buenos contenidos, y eso empieza desde niños. Entonces, eso es algo que es un ejercicio que vale mucho la pena, hacer un buen contenido para niños, y eso a la larga va a redundar en que pues van a tener información de calidad, o van a poder distinguir lo que es un buen contenido, y van a poder formarse un criterio pues para seguir consumiendo buenos contenidos. Entonces, pero sí falta ahondar en ese ejercicio, sí faltan espacios, y se han perdido espacios para muchas cosas, no solamente en entretenimiento para niños. Por ejemplo, también muchos de los espacios para la música mexicana se han perdido en la radio. Ya no hay programas tan accesibles como los había antes. Y yo recuerdo de niño, pues siempre había algo de música mexicana disponible. Digo, y pueden ser de muchos géneros, ¿no? Pero ahora como que faltan esos espacios también. Entonces, imagínense, si en México falta espacios para poder tener música mexicana, pues lo de niños siempre es así, bueno, se va hasta la fila de atrás, ahí donde el último espacio es el de los niños. Y yo creo que podemos o debemos darle un giro al respecto. Y no es tan difícil. Yo creo que un buen contenido para niños no requiere una producción costosa, sino más bien ponerle ingenio, ponerle gusto, ser muy honestos, y un niño va a apreciar un buen esfuerzo. Si uno logra entretener bien a un niño, se lo ganó. Y si uno no lo capta a la primera, con esta honestidad, con esta sinceridad, el niño le da uno la vuelta y adiós. Son un público terriblemente difícil, pero muy noble si se les da lo adecuado. Entonces yo creo que siempre debemos estar buscando, si no encontramos un buen contenido para niños, pues nosotros generarlo, ¿por qué no? Ahí está, mira, dice Rodolfo Gire Reyes, dice, Wally, desafortunadamente se prefiere entretener a los niños con violencia y visual auditiva. Lo que pasa que también, mira, las agencias, ahí teníamos un pedacito de un video, creo que lo tienes, Víctor, de una presentación, creo que la primera presentación en televisión de Gabilondo Soler, cuando Plastimars o alguna compañía, una agencia de publicidad, patrocinó, y es que tenían la visión, ¿sí? Yo patrocino a alguien a quien le voy a vender, ¿quién? A los niños. Claro. Este es el rollo, y que ya han dejado las agencias de hacer ese tipo de cosas, ¿no?
O sea, patrocinan otro tipo de cosas. Claro, que ya no... es un poco por lo que decíamos, es decir, bueno, pues, sabemos que siempre, pues es que siempre, y lo mencionábamos un poco hace rato, pues se hace una inversión importante en equipo, en cantidad, en staff, pues vamos, una cosa es el equipo técnico, pero vamos el equipo del talento que se va a hacer cargo, ¿no? Pues todos estos talentos que ustedes representan muy dignamente, que es la gente que está atrás de los micrófonos, atrás de las consolas, atrás de las cámaras, ¿no? En el máster, que son los que permiten que existan las maravillas y las cosas que se transmiten, ¿no? Parecería que la gente que está frente al micrófono, frente a la cámara, están ellos solitos, ¿no? Pues hay toda una gran cantidad de gente detrás. Entonces, es una inversión importante. Y, pues claro, pues... Ahí está, mira, es lo que te decía. Sí, todo ese bonito repertorio de cosas que, por cierto, ahí tenían unos rifles, Tiene el honor de presentar por primera vez en una serie de televisión a su artista exclusivo. Antes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, no, ya había pasado, ya esto era... ¿Ya había pasado? Su música y las imágenes del Ballet Mexica dirigido por los maestros Mario Patiño y Juan Muñoz. Los dejamos, amiguitos, en la grata compañía de Francisco Gabilondo Soler, el poeta de los niños, que con sus canciones y personajes maravillosos ha hecho más hermosa la infancia de varias generaciones de mexicanos. Un saludo cariñoso, un saludo muy parejo para todos ustedes. Antes de que comencemos con nuestras cositas, quiero agradecer la gran cantidad de cartas que se han enviado a Cricri, a Reforma 35. Aquí me tienen tamboreando, aunque esto no sea propiamente un tambor, pero como no tengo tambor, pues me tuve que habilitar con una cajita de zapatos. Por cierto que es la de los zapatos que me fui a comprar hoy, porque yo siempre en las fiestas patrias me compro unos zapatos de esos retegüenos para rechinar, nomás que los zapatos ya los traigo en las patuchas. Le voy a sacar los papeles porque así no se obtiene tan buen sonido. Como ustedes han escuchado, este es el tambor más barato que puede haber después de haberse comprado unos zapatos. Qué bonito, y sueña uno con los desfiles militares, ¿verdad? A propósito, yo quisiera, en esta ocasión, cantarles una estrofa de una canción que le he dedicado a la bandera y que se llama, naturalmente, Mi Bandera. ¿Quieren hacernos el favor de escucharla, Pepe? Sí, vamos a contestar, niños. Encendieron en la sierra una fogata e ilumina con su rojo resplandor a la nieve que es tan blanca como plata y a los bosques matizados de verdor. Tres colores hay arriba en la sierra, verde, blanco y rojo pabellón. Son los tres colores naturales de la tierra mexicana que palpita en mi canción. Una gran canción hecha de fuego con murmullo de los bosques y volcanes bajo el sol. Y volcanes bajo el sol. Esto de que yo vea los colores. Por ejemplo, esa es una muy linda canción de Cricri dedicada a la bandera y pues muy poca gente la recuerda del todo porque
está plasmada en un disco que se grabó en 1970, que se llamaba Cricri y sus nuevos amigos, pero solamente se editó una vez, a diferencia de otros discos de Cricri que tenían reediciones continuas. Entonces, por ejemplo, aquí cuando hablábamos de las canciones inéditas, bueno, pues más que inéditas, pues necesitamos todavía darle empuje a estas canciones que sí están ahí plasmadas, ¿no? Pero bueno, muy buen ejemplo de lo que conversábamos hace un momento, de la parte de, pues, cómo se manejaron los programas con el patrocinio y la expectativa de, pues, hay que recuperar lo invertido, ¿no? Y yo creo que siempre se puede. Si se hace un buen contenido, yo creo que un buen contenido siempre va a ser redituable para todos, porque no solamente permite que la atención de la gente esté ahí, sino que pues el espectador va a estar contento, satisfecho, y también los artistas que participan pues van a ver que ese trabajo profesional pues también les representa algo más que un ingreso, sino también una satisfacción personal. Esa es mi perspectiva. Está perfecta, está muy bien. Vamos a terminar de leer me quedaron pendientes. ¿Dónde quedó? ¿Qué pasó? Vanessa. ¿Y tú cómo? Ok. José Luis Delgadillo dice cri, cri, cri. Nachito. Todavía conservo el pin que amablemente, que ya lo habíamos leído. Wally, buenas noches. Y es que esto ya está. Híjole, perdón por no haberme ido muy atrás, pero estoy hablando del grito cantor. Ay, Enrique Ben se le está reclamando, te voy a decir. A mí no me tocó pin, en Tiburcio, me lo debes. Sí, no, ya me hicieron el reclamo por ahí, ya tomé nota, Dice Gilberto Campos, excelente plática y grandes recuerdos de mi niñez con las canciones de Cricri. Y dice José Luis Delgadillo, ¿qué le dijo un grillo a otro grillo? Uy, ¿qué le dijo? Ya duérmete, cri, cri. Dice José Luis Delgadillo, avísenle a Criquilla se durmió, pues está a punto de dormirse. ¿Tú crees que él va a estar despierto tanto tiempo? ¿No te acuerdas cuando tu papá y tu mamá te decían, ya vete a dormir, porque si no, Cricri no te va a cantar? Entonces, pues sí, teníamos que hacerles caso para irnos a dormir temprano. Dice, muy bien. Dice José Luis, en su casa de Texcoco izaban la bandera a diario. Ok, gracias. Rodolfo dice, exactamente, eso era la creatividad, la caja, y ahora a los niños se les da todo digerido. Exactamente, esa es otra de las cuestiones que no hemos podido volver a revivir con nuestros hijos. Dice aquí estas fotos que me mandó Arturo, dice Plácido Domingo Mirel Mathieu. Mirel Mathieu aparece por cortesía de Discos Ariola. Emanuel aparece X. El músico original del programa Los Cuentos de Cricri, una producción de Televisa. Música y letra original, Francisco Gabilondo Soler. Idea original y producción, Miguel Alemán Velasco, cierto. Producción y dirección musical, Memo Méndez Guiú. Muy, muy, muy cierto. Ay, qué caramba. Pues, híjole. Esa es la hora que más me apena a mí, caray. Decir adiós. No, que no te apene, pero mira, ya todo tiene un principio y un final. Nos viene persiguiendo el rating y lo quiere ahora, en este momento, lo quiere Adela Micha. Entonces, tenemos que dejar el rating arriba para que no se le caiga ahí el... Y claro. Pues muchas gracias, de verdad, Tiburcio, de verdad nos da un gustazo tenerte en el programa. Espero que no sea el único, ojalá y nos dé chance de seguir levantando esto, porque de verdad, a mí como me gustaría de veras que se levantara esta música que debe permanecer por siempre. Claro.
Gracias, Tiburcio. No, al contrario, gracias a ustedes por permitirme conversar con ustedes. La verdad es que es un honor porque yo lo que veo es que estos dinosaurios son dinosaurios por la enormidad que tienen en su experiencia y en sus vivencias como forjadores y cimentación de lo que es la comunicación en México, a través no solo de la radio, sino la televisión y bueno, y actualmente con el formato de internet. Así que la verdad es un honor poder venir a conversar sobre Cricri, sobre lo que se hace actualmente con la obra, y pues nada, estamos a la orden en cuanto ustedes nos vuelvan a convocar. Aquí estaremos con todo gusto para platicarles las novedades, que es lo bonito con el Grito Cantor, siempre tiene alguna nueva sorpresita para compartir con todos, así que ha sido un gusto y quedamos a la orden. Gracias. Muchísimas gracias. Y una pregunta, ¿está por ahí de casualidad su asistente? Mi superasistente, de Emily, por supuesto, aquí está conmigo, si me permiten. ¿Podría estar ahí un poquitito con usted? Sí, claro que para sí. hacer la cordial invitación para uno de estos programas, que pudieran estar los dos. Claro que sí, con todo gusto. Miren, se las pongo aquí, a ver, Hola, Dinos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Pues como mencionábamos desde el día de que fue la presentación allá, te hago ahorita públicamente la invitación para que también, así se puede hacer alguna interpretación que sea de tu autoría, y poder platicar un ratito, con los dos. ¿Ok? Claro que sí, con mucho gusto. Quedamos pendientes y atentos en un mensajito y para programar día, hora y que pueda empatar aquí con Tiburcio también. Claro que sí. Muy talentosa ella, es que vale mucho la pena que conozcan su trabajo. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Que así sea. Un beso. Les agradecemos. Cuídense mucho. Namaste y wrap it up.